Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 39 en la mañana, gracias, seguimos, esto es a primera hora a través de Majestad FM. En la última parte, en el último tramo del diálogo, y claro, se nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero el tiempo apremia, del diálogo con Guillermo Lasso, hablamos sobre la economía y particularmente sobre las necesidades fiscales del gobierno que le han motivado a acudir al Fondo Monetario Internacional. Y Guillermo Lasso decía: lo hace no por convicción, sino por necesidad. Coincide con esa visión nuestro siguiente invitado, el señor economista Víctor Hugo Villacrés, que ya nos acompaña, analista económico, catedrático universitario aquí en nuestra mesa de trabajo. Economista, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, Alexis, buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Majestad FM. Empezar diciendo que, de hecho, habían varias soluciones antes de llegar al Fondo Monetario Internacional. Cuando el actual ministro de Economía y Finanzas asume esa cartera de Estado, se produce un giro claro y notable del gobierno desde la izquierda hacia la derecha. Ese giro retrasa en muchas cosas lo que se venía haciendo en materia, por ejemplo, de gestión de pasivos, y en aquel entonces ustedes se acordarán, era febrero, marzo del año anterior, evidentemente se hablaba de que debe haber una adecuada gestión de pasivos. Justamente en ese contexto, por ejemplo, el ex entrevistado, Guillermo Lasso, hablaba de que el Ecuador es solvente pero no es líquido. ¿Qué hace un agente económico cuando es solvente y no es líquido? Una adecuada gestión de pasivos. ¿Cómo puede funcionar esa adecuada gestión de pasivos? Por ejemplo,
colateralización de ciertos activos. ¿Qué significa eso? En lugar de concesiones o privatizaciones. Hablemosle coloquialmente a la gente. Colateralización de activos. Quiere decir poner como garantía ciertos activos que tiene el Estado para conseguir deuda a menor tasa de interés y mayor plazo, de tal manera que usted pueda sustituir, Fabricio, deuda cara por deuda barata. Usted puede ir cambiando tramos de la deuda cara por deuda barata. Acuérdese que con el ministro de Izquierda, en diciembre del año anterior, nos endeudamos en bonos que ya salieron al 7,5%. ¿Por qué? Porque habían adecuados roadshows, adecuadas visitas internacionales que en gran medida contaban qué es lo que se está haciendo en la economía local, y de esa manera se facilitaba esta reducción en el riesgo país que se veía ya reflejado, por ejemplo, en la emisión de bonos. Pero entonces usted tenía instrumentos como seguir reduciendo riesgo país para emisión de bonos, siempre para cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho crecer en endeudamiento al país, Fabricio, y esto es importante que la gente conozca. Lejos de canjear deuda cara por deuda barata y tener una adecuada gestión de pasivos, lo que se ha hecho es incrementar el porcentaje de endeudamiento del Ecuador. Acuérdese que se llegó a hablar a finales de febrero, marzo del año anterior, que el Ecuador tenía una deuda de 69.000, 70.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando se presentó las cifras a los multilaterales, cuando se presentó las cifras a los inversionistas financieros internacionales, se habla de una deuda que cerraba noviembre, diciembre en alrededor del 44, el 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, habían muchos otros caminos antes de acudir al Fondo Monetario Internacional. Mire, Fabricio, y esto es bien importante, voy a poner una similitud con lo que ocurre en Argentina. En Argentina, justamente el año anterior, en junio del año anterior, el presidente Macri contrajo una deuda a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más de 50.000 millones de dólares. Creo que 56.000 me parece que era. Más de 50.000 millones de dólares. De hecho, en la primera fase 50.000 y después 7.500 millones de dólares adicionales. Pero fíjese, entonces empiezan las diferencias. 57.500 millones de dólares versus 4.209 millones de dólares que le van a dar al Ecuador en acuerdo. Pero es comparable, comparable el caso del Ecuador con el de Argentina, tomando en cuenta el tamaño, la diferencia del tamaño tanto del país cuanto de su economía. Mire, hablemos de las economías. Argentina tiene un Producto Interno Bruto de 475.000 millones de dólares, lo que quiere decir que en términos consolidados le entregó el FMI alrededor del 12% del Producto Interno Bruto para que pueda cubrir todos los problemas que tenía. Al Ecuador le entregan 4.209 millones de una economía de 107.000 millones. Le están entregando el 3,9% del Producto Interno Bruto. Que quede claro, mientras al Ecuador llega el FMI, hace el análisis, la misión verifica lo que ocurre y le entrega el 3,9% del PIB, a Argentina le entrega el 12% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegaron los expertos del Fondo Monetario Internacional, analizaron las cifras del Ecuador, se dieron cuenta que la crisis no era tan grave como la que había ocurrido en Argentina, que el problema en balanza de pagos era mucho más grave en Argentina, y le puedo dar algunas cifras para que la gente pueda seguir lo que estamos diciendo. Por ejemplo, a nivel de déficit fiscal, Argentina tenía un déficit fiscal superior al promedio de América Latina, menos 7% cuando acude al Fondo Monetario Internacional. Ecuador cerró este año con menos 3%, con la mitad nuevamente de déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto en los dos casos. ¿A cuánto alcanza? ¿El 8%? ¿6%? ¿Cuánto es el déficit actualmente? El déficit para este año se habla de que podría llegar todavía sin los financiamientos adecuados, porque acuérdese que el presupuesto no fue aprobado por la Asamblea, que en ese presupuesto se mandó fuentes sin identificar de financiamiento, ascendería alrededor del 8,5, el 9% del PIB. Pero ¿qué le quiero decir? La situación en Argentina era mucho más compleja que la situación en Ecuador, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional de manera intrínseca, cuando al Ecuador le acaba dando el
3,9%, mientras a Argentina le da el 12% del Producto Interno Bruto. Cuando en Argentina... Pero que entonces quizás, economista, perdón que le interrumpa, el mensaje más que técnico-económico viene a ser político, ¿no? Porque ya no estamos recurriendo además a deuda con China, decía hace un momento el señor Lazo y tal, estamos yéndonos por el FMI, por las multilaterales de Occidente, el gobierno ha hablado de acercarse a la Alianza del Pacífico, me parece que tiene que ver más con el tema ideológico, ¿no? El mensaje es más ideológico, es evidente el vuelco de la izquierda a la derecha, pero fíjese esto, que son semejanzas en el tema político ideológico muy interesantes. En el manejo del discurso. Esto que titulaba el Clarín el 7 de junio del 2018, a puertas del acuerdo, cuando se había llegado a esta constitución de manera empírica, aunque faltaba la firma. El Clarín decía: el dinero que llegará a Argentina tendrá diferentes destinos. Una parte se usará para pagar vencimiento de deuda, otra para apuntalar las reservas del Banco Central y también habrá un monto para financiar el gasto público. La novedad es que esta vez se destinará un monto para reforzar programas sociales del 2019. Y fíjese el discurso de Macri, que lo recoge el Clarín en el mismo junio del 2018. Va a ser un gran acuerdo para los argentinos para ayudar a la gente pobre, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo. Usted lo está mencionando porque encuentra similitudes con el discurso del presidente Moreno de la semana anterior. Porque encuentro exactitud en cómo se ubica el discurso en el Ecuador versus el discurso en la Argentina. Y fíjese lo que adicionalmente decían: el préstamo del fondo llegará con otros créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento. ¿No le suena similar todo este discurso de junio del 2018 en Argentina con el discurso que se ha quedado aquí en el Ecuador en el 2019? Permítame, por favor, estamos dialogando aquí en A Primera Hora con el economista Víctor Hugo Villacrés Endara, haciendo un análisis sobre el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cumplo rápidamente con una pausa y retornamos para seguir en esta interesante charla con Víctor Hugo Villacrés. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Continuamos, 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos haciendo un análisis económico con el académico Víctor Hugo Villacrés. Y en la primera parte de este diálogo, él ha hecho una comparación y ha encontrado similitudes respecto de lo ocurrido con Argentina y el Ecuador en torno a los anuncios de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, y le decíamos a Guillermo Lazo hace minutos, parece que el secreto mejor guardado a esta hora son las condiciones a través de las cuales Ecuador podría acceder a estos 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y a 6.000 millones de dólares por parte de los multilaterales en el curso de los siguientes años. ¿Podría darse un acuerdo sin condiciones?
Imposible. El Fondo Monetario Internacional siempre va a exigir cierto nivel de condiciones para poder llegar a los créditos. Es importante mencionar que los 4.200 millones que vienen del Fondo Monetario Internacional sí es crédito fresco. Los otros 6.000 millones son parte de los multilaterales que normalmente tienen comprometidos con el Ecuador por la cuota y por la participación que el Ecuador tiene tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo como en la CAF como en el Banco Mundial. Tanto es así la cosa que me he tomado la molestia de hablar con gente que yo conozco en el board, en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, y no ha pasado ningún incremento en los presupuestos destinados para el Ecuador hasta ahora en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos 6.000 millones de dólares de los multilaterales no son novedad. Los íbamos a recibir con o sin Fondo Monetario Internacional. Seguramente habrá algún incremento ligero en alguna de las instituciones, no sé si el Banco Mundial, Fondo Latinoamericano de Reservas, la misma CAF. Es importante decir que en días anteriores pude elaborar una matriz de diferentes países que han acudido al Fondo Monetario Internacional y qué es lo que el Fondo Monetario Internacional ha solicitado. Y por esto es que muchos analistas la llaman receta del Fondo Monetario Internacional, porque es la misma. Independientemente si el problema es del tipo de cambio, que el Ecuador no tiene ni siquiera tipo de cambio, pero independientemente si el tema es tipo de cambio, es balanza de pagos, es cuenta corriente, es cuenta de capitales o cuenta de financiamiento, las soluciones que propone el Fondo Monetario Internacional han sido siempre las mismas. ¿Y cuáles son esas soluciones, en este caso condiciones, economista? Les comento: incremento de precios de combustibles, reducir aparato estatal. En el caso del 2003, por ejemplo, en la carta de intención se hablaba de limitar el crédito del IES, por eso fue que recién a partir del 2010 se dinamizó el crédito hipotecario y el quirografario, mientras tanto estuvo bloqueado. A partir de la creación del Banco del IES. Exactamente, y esto era porque el 2003 el Fondo Monetario había pedido congelar el crédito del IES, eliminar probables aumentos de salarios o congelar salarios, eliminar subsidios al gas, por ejemplo, incrementar tarifas de algunos servicios, pueden ser telefónicos, eléctricos, garantizar el pago de la deuda. Esto se exige en todos los países. De hecho, gran parte del dinero que llega por parte del Fondo Monetario Internacional está destinado a garantizar el pago de deuda. ¿Cuáles son las probables medidas de ajuste que le están pidiendo al Ecuador? Se puede colegir producto de haber escuchado al ministro de Finanzas, producto de haber escuchado a algunas autoridades y producto de lo que ya algunos analistas han venido discutiendo. Primero, una reforma tributaria. La reforma tributaria seguramente va a incluir modificaciones en impuestos de carácter regresivo, es decir, aquellos impuestos que pagamos pobres y ricos por igual, impuesto al valor agregado, seguramente ahí habrán algunos puntos de incremento. La flexibilización laboral, porque están convencidos que una forma de generar competitividad en las economías en vías de desarrollo es la flexibilización laboral, que es reducir los beneficios de los trabajadores, es precarización laboral, dicho de otra manera. Claro, me imagino yo que eso será parte de las peticiones o condiciones de los inversionistas para venir a hacer empresa en Ecuador, ¿no? Exactamente, es que dicen que el Ecuador es poco competitivo y porque si uno... tenemos la mano de obra cara. Tenemos la mano de obra cara, pero nada se dice del otro factor que es el capital. Tenemos un capital también demasiado caro en el Ecuador. ¿Por qué no modificamos el costo de capital en lugar del costo de la mano de obra? Eso sería lo sensato en una economía en un momento como la del ecuatoriano. Sin embargo, podemos ver que la banca ha ganado 550 millones de dólares el año anterior, mientras, por ejemplo, indicadores como el coeficiente de Gini se han deteriorado, pasó del 0,46 al 0,47. Es decir, permitir o ampliar las posibilidades de crédito, ese debería ser. Exactamente, y evitar este tipo de concentración de riqueza. Fíjese, el desempleo ha subido de 40, mejor dicho, el empleo adecuado ha bajado de 42 a 40%, el desempleo ha subido, la pobreza extrema ha aumentado del 13 al 15% durante los datos del 2018. ¿Qué quiere decir? Que mientras élites ganaron mucho más que otros años,
En la clase media y la clase baja se ve un deterioro de sus condiciones, producto de este tipo de escenarios como la famosa competitividad. Fíjese, el índice de competitividad internacional marca que entre los países más competitivos del mundo están Alemania, Suiza, Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el nivel de carga tributaria que tienen esos países? Superior al 40%. En el Ecuador, 14%. Y sobre todo de los quintiles más altos, la carga impositiva siempre acaba siendo menor. Entonces, pero acá tenemos una opinión pública y una clase política que nos dice que tenemos una carga impositiva súper alta. Bueno, hay que revisar los índices con números y verificar qué es lo que pasa en otros países con respecto al Ecuador, porque es fácil hablar, pero cuando uno ya mide el tema de competitividad, se encuentra con ese tipo de estudios y estadísticas. Por si eso fuera poco, seguramente le van a pedir la reducción del aparato estatal, la reducción del aparato estatal será... Lo que podría generar que, por ejemplo, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre en una etapa de morosidad muy fuerte por el tema de que los empleados no se pongan al día con los créditos, ya sea hipotecarios o quirografarios. Que de hecho es lo que está pasando ahora, pero podría profundizarse aún más producto de estos despidos, y además el desempleo genera reducción del consumo, la reducción del consumo genera disminución en la producción, y esa reducción en la producción también reduce el empleo privado, es decir, este impacto de reducir el empleo en el sector público también se va a sentir en el sector privado. Y finalmente el Fondo Monetario habla de concesiones, privatizaciones. Monetarizar activos. Exactamente, pero ¿qué es este tema? Y hay que entenderse bien. Básicamente, vender o entregar la administración a empresas privadas. Fíjese que la razón de ser de las empresas públicas no solamente es el beneficio financiero, Fabricio, es el beneficio económico. Y la diferencia entre lo financiero y lo económico es que lo financiero busca las utilidades en términos monetarios. Lo económico busca también externalidades positivas. Lo que hizo el Banco del IES. Antes del Banco del IES las tasas hipotecarias eran del 17, el 18%. Llegó el Banco del IES y las tasas fluctúan entre el 9, el 10% en términos hipotecarios. Lo que ha pasado con CNT y las otras dos proveedoras de teléfono móvil. Fíjese cómo las tarifas se han reducido y se han mantenido en muchos casos favorables hacia el consumidor debido a que existe un competidor público que es CNT. Entonces el análisis no puede ser tan cuadrado de ingresos, gastos y beneficio financiero. Tiene que ser beneficio económico. Me quedan menos de 2 minutos en esta charla con Víctor Hugo Villacrés. Quiero comentarle que esta semana, el lunes, estuvo aquí en nuestra mesa de trabajo el viceministro de Finanzas, el economista Fabián Carrillo. Hablamos justamente sobre algunos elementos asociados a este anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y él, por ejemplo, ha descartado que este año el gobierno vaya a impulsar una nueva revisión de los subsidios. O sea, me queda claro que no van a tocar el gas. Ya tocaron el tema del subsidio a la gasolina extra y a la gasolina super el año anterior, en agosto primero, luego en diciembre. Él ha dicho que este año no va a haber ninguna revisión y en el gas tampoco. Pero claro, queda la puerta abierta que esto eventualmente pueda ser materia de una reformulación en 2020. ¿Cómo le ve usted? Bueno, algunos temas. Primero, como yo siempre digo, el Ecuador ya entregó la prueba de amor sin el anillo de compromiso. Entonces no hace mucho sentido referirnos al tema de los subsidios cuando ya el Ecuador en su momento modificó los subsidios a las gasolinas. Acuérdese un tema que sí es importante, Fabricio. La gasolina super tiene fluctuación de mercado, lo que quiere decir que podría subir a algún más si las condiciones... Exactamente, si las condiciones del precio del petróleo se deterioran o mejoran. De eso va a depender el precio de la gasolina, sobre todo super, de la gasolina sobre todo super, que es la que tiene fluctuación en el mercado. La Extra y Ecopaís pues están ahí ya con los incrementos que se han dado. El diésel que finalmente no se tocó, aunque hubo un anuncio. El diésel tuvo esa pseudo modificación. Si usted revisa, de hecho, el presupuesto enviado a la Asamblea va a encontrar que el precio está modificado. Sin embargo, tuvieron que recular en el análisis, y ese dar hacia atrás en el análisis tuvo que ver con la queja constante de la ciudadanía. Entonces sí, puede ser que en materia de subsidios no se toque, pero está la materia tributaria, está el tema de flexibilización laboral, está el tema de privatizaciones y concesiones, y está la reducción del aparato estatal. A mí me parece que esos son elementos fundamentales que habrá que ver, seguramente estarán en la carta de intención, en un programa que ahora se lo ha dado por llamar de manera diferente a la que fue. Acuerdo de facilidad extendida. Sí, bueno, el crédito sí, pero el programa de gobierno. Plan de prosperidad. Es el plan de prosperidad, cuando el aprobado
fue el plan Toda una Vida 2017-2021. Entonces dicen que el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con el plan Prosperidad, pero el plan Prosperidad no es el que está vigente en el Ecuador, es el plan Toda una Vida 2017-2021. O sea, incumplimiento del plan de gobierno. Exactamente, hay incumplimiento del plan de gobierno, pero además el Fondo Monetario Internacional está diciendo que está de acuerdo con un plan que no existe en términos legales, porque el plan en términos legales es el Toda una Vida. Y tomando en cuenta ese detalle economista y considerando que siempre el FMI, digamos, toma, digamos, también como parte fundamental estos detalles técnicos, y sabiendo que no hay todavía una decisión del directorio del FMI, ¿podría estar en riesgo la suscripción del acuerdo o ya está sacramentado? Yo creo que está en riesgo no solamente por eso, sino porque además a nivel de país requiere reformas constitucionales, requiere reformas legales, tendrá que pasar seguramente por la Corte Constitucional y por la Asamblea. De acuerdo, yo justamente eso también le preguntamos a Guillermo Lasso, y por ejemplo en el tema del IVA, queda claro que creo, al menos eso dijo Guillermo Lasso, no va a respaldar una eventual reforma tributaria que implique el aumento del IVA. Economista, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Muy amable, economista. Víctor Hugo Villacrés Sendara en nuestros micrófonos, en punto las 8.